hoy es bastante interesante porque nos hará mirar un poco la educación hacia el futuro, o más que un poco, nos hará mirar mucho la educación hacia el futuro. Hoy vamos a conversar con una especialista, les voy a compartir su perfil, Catherine Moreira. Ella es gestora de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, consultora estratégica y especialista en soluciones tecnológicas para la educación. Se enfoca en transformación digital y además de eso es conferencista. Tiene una trayectoria de más de 19 años liderando la innovación y estrategias de transformación digital en diferentes sectores y especialmente en el educativo. Está comprometida con aportar valor mediante soluciones tecnológicas enfocadas en el desarrollo y ejecución de proyectos que potencien el avance y la integración digital en la comunidad. Además, Catherine pues tiene maestrías en tecnologías de la información, ella es economista, tiene formación dentro y fuera del Ecuador y tiene muchas ganas de aprender siempre. Catherine, bienvenida a La Lupa. Hola Clarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz de estar hablando sobre las aulas del futuro, redefiniendo el aprendizaje como tú lo has conceptualizado. ¿Por qué pensar en aulas del futuro? Porque en realidad el mundo de la educación ha cambiado completamente. Todo el mundo dice que a raíz de la pandemia todo cambió y eso fue como un resetear del mundo en el campo educativo. Ahí muchos se dieron cuenta de que preferían estudiar online o diferentes formas de estudiar. Ahí también se vio el tema de las generaciones. Las generaciones tienen mucho que ver con respecto al tema educativo, porque como comprenderás que hay diferentes tipos de generaciones, como la generación X, la generación de los millennials, la generación Z y la generación alfa. Cada una tiene en determinado comportamiento y características especiales para poder aprender. Esta parte me gusta y siento que nuestra audiencia se va a empezar a sentir identificada. ¿Qué te parece si empezamos a recordar cuál es cada generación? Claro que sí. La generación X es aquella que nació entre 1965 y 1980, es decir, tiene entre 44 y 59 años. La generación de los millennials son aquellos que nacieron en el año 81 hasta el 96 y tienen entre 43 y 28 años. La generación Z es la que tiene los niños entre 12 y 27 años y la generación alfa, que son los más chiquititos, son los que tienen entre 0 y 11 años. Considero yo que la generación Z y la generación alfa son las que hay que poner mayor atención al proceso de educación, porque todo el mundo está acostumbrado a estudiar o recibir información de diferentes formas. Sin embargo, la generación Z y la generación alfa tienen otras características que son diferentes a las de nosotros y debemos enfocarnos a trabajar muy duro con ellos. Es decir que venimos aprendiendo de una manera todos, mejor dicho, todos hemos recibido la educación de una misma manera independientemente de la generación a la que pertenezcamos y resulta que cada generación tiene sus intereses y sus características. Así es. Entonces, veamos las características. Yo veía en una información que me compartiste, por ejemplo, que la generación X está conformada por personas muy independientes, autodidactas. ¿Cuáles son las características de esta generación? Podemos decir que ellos pueden tranquilamente trabajar o estudiar de manera online, pero sí necesitan lo presencial. Ellos sí deciden el contacto humano. Ya también ellos necesitan que toda la información esté respaldada con datos. Si se das cuenta, los jóvenes ahora simplemente ven TikTok y para ellos eso es información. En cambio, la generación X necesita que la data sea comprobable para yo poder creer en esa información. Claro. En el caso, por ejemplo, de los millennials, ¿cuál sería su característica para entender cómo es que reciben la información? Lo recibimos, me catalogo precisamente en esta generación. ¿Qué características tiene esta generación? Mira, ellos trabajan bajo un propósito. Si no ponen un propósito en su vida, para ellos no tiene razón de ser. Aparte de ellos, les gusta trabajar de manera colaborativa. Les gusta muchísimo compartir información y sacar negocios en conjunto. Ellos les gusta estudiar con el tema de gamificación a través del juego, que sea muy interactivo. También se alinean mucho a través de sus valores. Toda esta generación
mantiene mucho sus valores, tanto así que cuando a ti te toca trabajar con millennials, te das cuenta por qué estos chicos no se quedan trabajando, sino cogen y se van. Es porque ellos no cumplen su propósito de vida, es porque ellos... Porque no están en ese lugar cumpliendo su propósito, o sea, no se están conectando con estos valores. Y no se conectan con sus valores, como tú dijiste. Entonces, esta característica es importantísima tenerla clara al momento de sacar algún pensum para este tipo de generación. Bien, ¿qué pasa entonces con la generación siguiente, la generación Z, que son los conocidos centennials? Claro, la generación Z, ellos valoran muchísimo la inmediatez. Ustedes más que nadie, yo tengo una hija adolescente y en realidad si no le das la información de manera inmediata, ya la perdiste. Entonces, si yo tengo un concepto o una característica de que a ellos les gusta la inmediatez, yo tengo que tener plataformas que me dan inmediatamente la información. Imagínate a este grupo de adolescentes meterlos en un aula 10 horas, no, los pierdes y lo peor de todo es que después lo catalogan como que son distraídos y no, simplemente ellos, su cerebro o su información es captada de manera diferente. Es importantísimo tener eso claro porque a veces llaman al padre de familia, es que no tiene atención y le ponen una etiqueta a ese alumno y en realidad si te pones a ver por generación y por características, tú vas entendiendo esta generación y vas tratando de llegar a ellos la información de la educación de otra manera. También tienen otra característica y es que son muy autodidactas, ¿no? Es verdad, o sea, yo te lo digo porque yo lo he vivido con mi hija. Mi hija puede aprender cualquier cosa porque ella se mete en todo lo que tenga que ver con internet y ella sí es muy investigativa. Los estudiantes de esa época, o sea, ellos aprenden a hacer cualquier cosa por internet, a través de los videos. El problema aquí es que a veces no son tan confiables las fuentes. Entonces, ahí viene la información como padres de familia de decirles, investiga de manera correcta, no te quedes con solo una investigación, sino que haz una investigación de varias fuentes para que tú tomes tus propias decisiones. Y la siguiente sería esa generación que para nosotros podría ser ya un signo de interrogación, que es la generación alfa, los que tienen de 0 a 11 años, dijiste. Sí. O sea, los chicos que hasta el día de hoy tienen 11 años. Imagínate, o sea, ahorita sí no hay ninguna prueba científica de cómo trabajar con ellos. No existe. Entonces, ellos sí son completamente desde cero y hay que ver cómo a ellos les enseñan. Si tú te das cuenta, y yo sí tengo sobrinos de esa edad, son niños totalmente diferentes a mi hija. Totalmente diferentes. Y ellos son los que aprenden de manera diferente. Ellos les encanta trabajar o estudiar a través de juegos didácticos. O sea, se meten a un juego interactivo y ahí tú les puedes enseñar cualquier cosa. Aparte, una de las cosas muy importantes que quizás eso no se dan cuenta ahorita en los colegios es que ellos necesitan un feedback inmediato de cómo le va. Por eso, este tipo de educación se llama una educación personalizada. Las instituciones educativas ya deberían ir trabajando en mecanismos de tener personalización en cada avance académico, porque no todos los niños aprenden de manera igual. Lastimosamente en nuestra época nos daban un solo pensum y ahí aprendías. En esta generación no puedes cometer ese error porque tienes que personalizar la educación y por eso hay plataformas que te ayudan de una manera a individualizar ese aprendizaje y vas teniendo en tiempo real un verdadero feedback de ese alumno. Tienes razón, ahora que me dices eso, hay una plataforma que usa mi hija que tiene 5 años y estoy cayendo en cuenta de esto mientras tú me lo estás explicando. La plataforma, en la medida en que ella va avanzando ciertos módulos, le va preguntando ¿cómo te sientes? Y le pone una carita como feliz o triste. O sea, ¿te gustó esta tarea? ¿Fue muy difícil o muy fácil? Entonces lo que está pasando ahí es que le calculan cuál es su propia capacidad o cómo se siente ella frente a problemas matemáticos para una niña de su edad. Y aparte, como ellos necesitan la aceptación o el feedback, lo estás haciendo bien, ahí ya no se bloquean y continúan y van avanzando. Imagínate eso, mezclarlo con una escuela. O sea, sí es importante ir analizando y revisando estos temas desde ahora, porque ellos en 1 o 2 años van a empezar a estudiar. Me parece increíble ver que cada generación tenga necesidades tan particulares de aprendizaje, que eso es lo que estamos hablando. Estamos entrando con esta temática que estamos abordando junto a Catherine Moreira. Ella es especializada en tecnologías de la información y se enfoca ahora en estilos de aprendizaje y nos habla sobre las características de las generaciones. Inicialmente empezamos con esto, hablamos que cómo aprende o cómo piensa la generación X, cómo piensan los millennials o Z, los millennials, la generación Z y la generación alfa. Estábamos pasando por la última, que es donde todavía no hay evidencia
científica, porque la alfa es de 0 a 11 años, en donde sí empezamos a tener pistas de qué es lo que necesitan. Tú hablabas entonces de dispositivos inteligentes, de personalización, de recibir el feedback inmediato. Ahora entra la inteligencia artificial. ¿Cómo juega ese rol en el aprendizaje de esta generación? Es importante entender que la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT. O sea, hay bastantes cosas que tú puedes mezclarlas con el tema de educación. Más adelante va a haber un evento en donde nuestra empresa IT in Control va a crear o poner un aula del futuro. En el aula del futuro va a haber un segmento que es la inteligencia artificial, en donde se va a planificar las clases como tal. Esa planificación de clases ya no va a ser de manera como es ahora. Tú puedes, a través de sistemas que están conectados con la IA, puedes ver exactamente el material, la gama de información, fuente informativa que pueden hacer como balance de la clase. Aparte, puedes tú coger data en tiempo real y ver exactamente cómo está la parte emocional de la persona y puedes ir trabajando poco a poco. Una de las cosas que siempre escucho es el tema de la generación de cristal. Ya, en la verdad, ese término ya ni siquiera debería existir, porque en realidad es simplemente otra generación que hay que aprender a entenderla y saber cómo llegar a ellos. Cuando tú hablas de aula del futuro, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo son esas aulas del futuro? Mira, el aula del futuro significa poder hacer un cambio completamente en el campo educativo. Aquí va a entrar, por ejemplo, realidad aumentada. Con realidad aumentada tú puedes tranquilamente ponerte un visor y ver la historia de un país sin ir hasta allá, o puedes hacer experimentos de laboratorios y ya no tienes los problemas que se te pueden incendiar el laboratorio, sino que lo haces a través de aplicaciones que un profesor debe estar capacitado a poder manejarlos. También hay aprendizaje en línea. Por ejemplo, yo te pongo... La realidad aumentada y la realidad virtual son diferentes. Me gustaría que lo pudieras explicar a nuestra audiencia. Claro, mira, la realidad aumentada es, por ejemplo, tú tienes un teléfono y tú a través de imágenes en 3D tú lo puedes convertir y hacer como si que estás físicamente aquí. En el caso de la realidad virtual es irte o introducirte en un sitio, digamos, te puedes ir a Las Vegas, te puedes ir a un sitio, pero en realidad estás en tu mesa o en cualquier lado. Sí, es complicado entenderlo, pero en la realidad virtual es como si yo me insertara en este espacio, en este entorno virtual, y en cambio la realidad aumentada, yo estoy aquí, pero veo como una expansión de esa digitalización. Ahora, imagínate una aula del futuro en donde yo tenga estudiantes de varias partes del mundo, en donde van a ver la historia del Ecuador y te vas a meter en las Islas Galápagos, cosas así. Entonces, esa es la idea, poder abarcar más cantidad de alumnos y estar preparado como país de poder tener este tipo de información. Por ejemplo, el aprendizaje en línea, algo que es muy común, y no sé si pueda decirlo, hay una aplicación que se llama Duolingo. Ya, todo el mundo lo ha hecho. Eso es un aprendizaje en línea. Tú vas avanzando poco a poco, tú vas aprendiendo un idioma y te va saliendo ejercicios, te va saliendo. Esa forma de manejarlo es una forma de entender un idioma, pero a través de juegos, a través de insignias, lo hiciste bien, ahora veamos una trivia y vas avanzando. Cuando tú metes en una aplicación, no pongamos nombres, una que tenga que ver, por ejemplo, en la malla curricular de Ecuador, tú vas poniendo ciencias naturales y lo vas viendo de esa forma, el alumno que estamos hablando, los centennials y los millennials, pueden ir aprendiendo mejor. No te sientas 8 horas escuchando a un profesor hablar. Claro. Ellos están acostumbrados a aprender de manera diferente. Algo importante que también podemos es mezclar el Internet de las cosas, o imagínate meter una cámara en donde al momento que entra un alumno ya puedes medir cómo está su grado emocional, porque lo puedes hacer. Estas cámaras va viendo tu parte de que está triste, que está feliz. Entonces el profesor por detrás ya va a saber cómo están los alumnos y ya van a saber tratarlos. Porque a la larga uno dice, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué está tan irritable? Y comienzas a retarlo y es peor. Este tipo de alumnos tú no puedes abordarlos de esa forma. Pero si tú tienes información anticipada de cómo está él, o que él simplemente por un problema personal que está todo en línea, te das cuenta de que ha bajado su rendimiento, tú ya vas a saber cómo llegar a este tipo de alumnos. Entonces, esta información en tiempo real va a ayudar muchísimo a tratar este tipo de alumnos. Hablemos de la gamificación, que es un término que viene de gamification, game o juego, para entender que es algo lúdico. Siempre hemos tenido lo lúdico, los niños siempre han necesitado lo lúdico, pero cómo en el encuentro con la tecnología toman un protagonismo distinto en estas generaciones nuevas. Aplicaciones de estudio te pueden ayudar
ayudar a ver cualquier tipo de información. Lo habíamos hablado un rato con el tema del inglés. Eso es gamificación. Tú, a través de aplicaciones, tú puedes ir aprendiendo cualquier asignatura y puedes introducirlo a través de juegos en donde haces trabajos en equipo, competencias. Ese tipo de espíritu son los niños de ahora. Como están acostumbrados a jugar desde el teléfono o desde los tablets, imagínate mezclar ese tipo de actividades con los estudios, que están acostumbrados a hacerlo. Si tú pones a un niño en una computadora con una profesora hablando, no te va a prestar atención. Pero si tú lo vas a poner a jugar, a hacer actividades y subliminalmente le pones la información para que vaya aprendiendo poco a poco, es una manera correcta de hacerlo a este tipo de generación. Bien, estamos hablando, por supuesto, del aprendizaje y de las aulas del futuro vinculadas con la tecnología. Pero, Katherine, obviamente en el futuro somos seres humanos, salimos al parque, tenemos que tener contacto con la naturaleza, nos interesa el contacto humano, eso no se perderá. Claro, claro que sí. Mira, hay productos que son... que te conectan, no sé si has visto que son relojes que te van diciendo todo tu comportamiento emocional, y a través de la tecnología tú puedes decir a alguien, mira, siento que tus pulsos están muy elevados, puedes hacer ejercicios de respiración y cosas por el estilo. No solamente impartirle comunicación, sino que darle algún tipo de información especial para que le ayude a mejorar. Ahora, dentro de todo lo que viene en el futuro, no tenemos que olvidar que somos humanos. Cuando yo hice mi tesis de una maestría mía, yo investigué el tema de la educación. Si los profesores, mira, el título de mi tesis era si los profesores estaban listos para trabajar con la generación alfa. Esa era yo creo que por eso empezó todo este tema, porque me di cuenta, escogí de 10 colegios, escogí el colegio más tecnológico que había. Para ver, imagínate, no el menos tecnológico, el más tecnológico, e hizo una investigación dentro de esa institución y obviamente no están listos porque es tanta información. Entonces, la parte humana nunca se va a perder. Siempre dicen que la IA va a reemplazar a los humanos. Para mí, los humanos que saben manejar estas herramientas son los que van a reemplazar a los que no saben manejar. Eso sí tiene que quedar bien claro. Todo lo que es inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología no va a reemplazar, porque siempre va a haber un humano que va a tener que funcionar. Lo que sí se va a reemplazar son los humanos que no están preparados para lo que viene. Uy, sí, esa es una afirmación fuerte, sobre todo para países como Ecuador y como para naciones como de América Latina o en vías de desarrollo que no necesariamente tienen tanto acceso a la información. ¿Tú tienes datos sobre esto? Sí, yo hice una revisión para venir a esta entrevista, cómo estaba Ecuador. Ya Ecuador está trabajando en este campo, no es que no lo está haciendo. Sin embargo, hay datos, por ejemplo, cuántos tienen acceso a Internet. El 55% del promedio global, solamente el 55% tienen acceso a Internet. En el Ecuador. En el Ecuador. Imagínate que ese tema, estamos hablando de que la educación va a ser online prácticamente en un futuro. Y obviamente hay que trabajar en esos aspectos. Incluyendo el tema de las escuelas rurales, solamente el 30%. Es muy bajo ese porcentaje. Toda esta información es sacada por el Ministerio de Telecomunicaciones. El 40% de los docentes están capacitados en temas tecnológicos, el 40%. Entonces, por ahí, cada institución educativa tiene que hacer un esfuerzo de capacitar a sus docentes. Por lo general, los colegios, las instituciones, las universidades cometen el error de que piensan que el área de sistemas es solamente el señor que pone la computadora y ve que está el cable. Por detrás hay bastante información. Cuando uno hace, y estamos en procesos de crear presupuestos, deberían por lo menos tener 2 o 3 personas de tecnología para ir viendo qué es el futuro con respecto a la educación. Número 1, y obviamente hacer un buen plan de capacitación. Por ejemplo, mira este tema, de cada 15 niños, 1 tiene una computadora en casa. Entonces, eso también hay que trabajar bastantísimo. Hacer planes de alguna forma, lograr de que hayan más niños que tengan computadoras para poder tener la información a la mano. Y, por ejemplo, el uso de LMS o plataformas de gestión de aprendizaje solamente es el 35%. Muchas veces las instituciones educativas dicen que es un gasto ese tema. Y es no, tú tienes en tiempo real la información de los deberes, los libros, cómo está mi hijo, la libreta. Entonces,
Claro que cuesta estas plataformas, pero hay maneras de hacerlas de manera más barata. Solamente tienes que poner a una persona a investigar o contratar a una empresa que lo pueda manejar. Sabes que yo lo imagino esto como un supermercado. Ya en el mundo hay diversidad de plataformas y ya depende de mi bolsillo y de lo que quiero trabajar para preparar un plato. El objetivo final es comer o alimentarse, ¿verdad? Y yo puedo ir a un supermercado, puedo ir a una tienda, sea lo que sea, mi función final es alimentarme. Asimismo es con el tema de tecnología. El mundo está lleno de plataformas, simplemente hay que saber seleccionarlas o trabajar en base a mi bolsillo o a mi inversión que pueda realizarla, pero sí hay formas de hacerla de manera barata. Aquí estaba revisando algunos ejemplos que tú pones de casos de éxito, como por ejemplo una escuela en Reino Unido y otra también en Estados Unidos, donde se ve un grupo de chicos. Esa es una imagen simplemente para graficar lo que funciona con la realidad aumentada, y son como unos chicos alrededor de una imagen que no existe, pero que está en realidad aumentada, del esqueleto de un dinosaurio. Así es una forma de aprender. Sí. Es una forma de aprender, y obviamente con estadísticas pueden ver tanto estas escuelas de que la forma de captar la información es mucho mejor. Si te pones a pensar, si hay laboratorios, la inversión de un laboratorio dentro de una institución es demasiado alto, ¿ya? Y mantenerlos actualizados, y ahí tú ves muchas escuelas que tienen laboratorios que no están actualizados y que son viejos porque en realidad las inversiones son altas. Pero si tú comienzas a invertir en este tipo de información, tú a través de la tecnología solamente haces actualizaciones, y cada upgrade quizás pagas un monto diferente, pero vas a tener actualizado tus estudiantes y motivados a seguir aprendiendo. Tú tienes una frase final que me gustaría que la compartieras, que tiene que ver con esta mirada hacia el mundo tecnológico. Así es. Para mí, dentro de la empresa que dirijo, IT Incontro, nuestro objetivo principal es resetear, reinventar y revolucionar la educación y trabajar en los desafíos y oportunidades del futuro. Aulas del futuro. Este es el tema que hemos conversado hoy con Catherine Moreira. Ella es máster en TI o TI, con mención en transformación digital e innovación, y maestría es la misma, ¿no? Maestría con mención en transformación digital e innovación, y también es gestora de proyectos, consultora estratégica, y nos habla de cómo se puede redefinir el aprendizaje en este tiempo donde además estamos diferentes generaciones ávidas de aprender y de entender el mundo que está cambiando en toda la digitalización en la que vivimos. Catherine, me gustaría que si alguien tiene curiosidad de preguntarte algo más o quiere saber más sobre esto de las aulas del futuro, a lo mejor te puede escribir directamente a una cuenta de Instagram o una web, no lo sé si la tienes. Claro, sí. Mi cuenta de Instagram es Katy, Kathy Moreira E. Ahí yo puedo con gusto hablar con cada uno de ustedes, y si tienen algún tipo de consulta, con mucho gusto puedo hacerlo. Perfecto. Si tuvieras que decir para nuestra audiencia como una conclusión final de mirar hacia el futuro, mirando hacia el futuro. A veces las personas dicen que el futuro es ahora. No es así. Yo sí creo que deberíamos entender que lo que se viene es grande, y que deberíamos, como instituciones educativas, como gobierno, como municipios, ir ya pensando en esto. Recordemos que las generaciones, las dos últimas, están ahorita teniendo algún tipo de información que no está llegando a su 100%. Educar es repotenciar o sacar todo el potencial de cada una de las personas. Eso tenemos que recordar todos los educadores. Y si no sacamos su potencial al 100%, algo estamos haciendo mal. Entonces los invito a ir a investigar un poco más este tema, y profundizar y tomar acciones de manera inmediata. Gracias, Catherine, por compartirnos tus conocimientos y tu pasión por el mundo tecnológico. Increíble.